La provincia de Corrientes ha legislado un nuevo código donde se establece una realidad social nueva, de grandes cambios informáticos, culturales, y este nuevo Código Procesal Civil y Comercial para la provincia establece sobre todo el cambio para las partes en un capítulo especial. Entre estos cambios especiales se establecen los derechos, deberes de las partes y las sanciones que derivan de su infracción. Gran parte reviste la mayor importancia práctica, funcionan en torno a la determinación del proceso. Estas son las verdaderas partes del proceso, los verdaderos justiciables. Si bien el código no define un concepto de parte, ya el anterior artículo 40 del código decía que era toda persona que litigue por su propio derecho. Ahora bien, parte es quien, de hecho, intervienen en el proceso como sujetos activos o pasivos. Este nuevo código, en el capítulo preliminar, legisla principios inherentes a las partes, como la dualidad, igualdad y la contradicción. Hoy tenemos un capítulo especial de las facultades, derechos y deberes que hacen a su estudio y reflexión. Sin embargo, ya contaban con ellos en el código anterior, pero en distintos puntos del código. Se encuentran ordenados hoy en el libro primero, título primero de partes y abogados, y el capítulo primero destinado a los derechos, deberes y a las cargas de las partes. En primer lugar, se establece a las mismas el acceso a la justicia independiente, como también que sea interpuesta en tiempo oportuno. Entre ellos se determinan las pretensiones. La primera vez que se habla de las pretensiones en forma clara, es decir, que estas partes pueden tener un acceso o se les debe dar el acceso a la justicia con una sentencia, ya sea esta declarativa, constitutiva o de condena. Que el mismo sea establecido en tiempo oportuno. También dicen que las partes pueden establecer acuerdos procesales, es decir, que a través de estos acuerdos hacen modificaciones entre los mismos, siempre respetando el orden público. Ahora bien, es el juez quien debe controlar que se respete este orden público, que no se alteren los derechos de las partes, como por ejemplo un simple contrato de adhesión. En cuanto a los deberes impuestos a las mismas, estas deben actuar con un principio fundamental que es el de la buena fe y la lealtad. La colaboración, es decir, no producir actos dilatorios y alegatos que sean adecuados. Siempre y cuando se va a respetar también el derecho a no autoincriminarse cuando esto deviene de algún delito o causa penal. Deben colaborar con las pruebas sobre unas y otras y aportar al proceso. Si esto así no sucediere, se le aplicarán sanciones, las cuales están legisladas, y se van a indicar a qué parte corresponden estas sanciones. Las sanciones son aplicadas por el juez a las distintas infracciones que cometan las partes y se lo hará a través de una multa, la cual se establecerá no mayor a 20 IUs y deberá ser fundada, a los fines de que cualquiera de ellas puedan recurrirlas incluso con apelación en subsidio. Este nuevo código habla de los abusos del proceso. En realidad, lo que determina es un concepto del ejercicio abusivo. Sabemos que el abuso del proceso es el obrar de más o obrar mal, y en este caso el juez debería evitarlos y restaurar los hechos al estado anterior. Se deja en claro también que el lenguaje a utilizar en el proceso debe ser acorde al servicio de justicia, cuando antes solo se hablaba de un lenguaje en idioma nacional. En razón a la oralidad, son las partes quienes deben cuidar de un lenguaje claro, no abusivo y establecido según la moral y las buenas costumbres. En cuanto a las expresiones de las partes en este mismo proceso, deben usar un lenguaje acorde al servicio de justicia, en realidad al servicio del Poder Judicial. Deben evitar que estos términos sean indecorosos, ofensivos o injuriosos. El juez es el que ordenará la ilegibilidad de estos términos o incluso podrá excluirlos de las audiencias.
Se establecen las mismas sanciones de las que hablamos antes con respecto a lo que dice el artículo 16 de las multas. Será explicado por el juez quién debe cumplir con estas multas y el destino de las mismas será a la parte ofendida o bien podrá hacerlo al Poder Judicial. Con respecto a las cargas procesales, las que siempre estuvieron implícitas, que es el del orden procesal, el impulso procesal y la colaboración en el mismo proceso. Es todo, muchas gracias.